Estábamos entonces, queridos colegas, en que tenemos 5 principios cuyos títulos son el imperio de la ley, el titular de la soberanía es el pueblo o la nación, la separación estricta de poderes, los derechos individuales y la forma de garantizar su ejercicio y la responsabilidad de los gobernantes. Si estos 5 principios constan en un documento solemne, escrito con carácter de superley y producto del poder constituyente, podemos decir, podemos afirmar sin lugar a dudas que estamos frente a una constitución. ¿Ya? Insisto, si todos estos principios, los 5 que estamos, que no falte ninguno, constan en un documento escrito para nosotros, para el ordenamiento positivo, ¿cierto? Para los sajones basta que estén consagrados nomás. Pero para nosotros, si constan en un documento escrito, en una norma que sea muy superior a todo el resto de los ordenamientos jurídicos, un carácter de superley, ¿cierto? Vamos a entender que estamos frente a una constitución. ¿Ya? ¿Dudas, queridos colegas? Lo que vamos a hacer ahora en los últimos minutos de esta clase es ver algunas manifestaciones de cada uno de estos principios. ¿Ya? Yo generalmente les pregunto que me enuncien los principios solamente. No les pregunto, no nos metemos en cada uno de ellos, pero si tengo la duda entre ponerle un 6-5 o un 7 a alguien, lo más probable es que le pregunte, deme algunas manifestaciones del principio de imperio de la ley, ¿ya? O del principio de responsabilidad de los gobernantes. ¿Bien? El primer principio es el principio de imperio de la ley. El poder del Estado está limitado, ¿cierto?, por la norma jurídica. Esto quiere decir que todos están bajo el paraguas del ordenamiento jurídico. Lo que manda en el Estado, lo que manda en esa organización, no son los hombres, no son las personas, son las leyes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros? Nosotros tenemos todo regulado por leyes, si bien nosotros tenemos hoy día un presidente, ¿cierto? Tenemos unas cámaras, tenemos unas cortes, pero todos ellos, los que tenemos hoy día, el presidente Piñera, los diputados por nuestro distrito, ¿cierto? Todos ellos son temporales, todos ellos son transitorios. Lo que se mantiene es la institución, lo que se mantiene es la norma jurídica que establece esa institución. ¿Ya? Los ministros de las Cortes son todos transitorios, duran mucho algunos, a juicio de algunos, como yo, pero en general son transitorios. ¿Ya? Entonces, el gobierno, la organización, el que manda, no son las personas, sino que son las leyes. ¿Ya? Ahí hay algunas manifestaciones de los principios. Fuera del Estado de Derecho no puede existir la libertad política, ¿cierto? Si nosotros comenzamos a vulnerar esto, hay que tenerlo presente, yo se lo he mencionado varias veces, si nosotros empezamos a avalar conductas que van en contra de la ley, porque yo creo que son más justas, ¿cierto? Porque yo creo que son las demandas más justas, porque yo creo que es la necesidad social que va en contra de la ley, lo que va a producir esa posición es una incerteza, es una incertidumbre. Y finalmente va a haber una coartación de libertad, porque lo que se va a imponer es la fuerza. Ya lo decía, ¿se acuerdan ustedes que lo decía Platón al inicio, y Sócrates también, que las personas deben obedecer todas las leyes, incluso las personas buenas deben obedecer las leyes injustas. ¿Por qué? Porque si las personas buenas no obedecen las leyes aún injustas, da pie para que los malos no obedezcan ninguna ley. ¿Ya? Entonces, fuera del Estado de Derecho, al final lo que pasa cuando se vulnera el Estado de Derecho es perder la libertad. ¿Ya? La ley es precisamente el marco que permite el desarrollo de esta libertad política, de la libertad de la polis, del individuo de la polis,
el Estado debe ser el garante del cumplimiento de la ley y a la vez debe estar sujeto a esa misma ley. ¿Se acuerdan del concepto reciprocidad dentro del elemento del Estado? El Estado es quien dicta la norma jurídica, pero también es el que cumple la norma jurídica. ¿Bien? Así como en los estados totalitarios hablan del Estado ilimitado, ¿ya? En los estados totalitarios normalmente el Estado, el poder es el que manda, el poder temporal es el que manda. Los estados de derecho hablan de la ley como el marco que limita el poder. ¿Ya? La ley debe ser general y universal. Esto son ideas normativas. El segundo principio es el principio de quién es el soberano, quién es el que decide qué leyes, qué ordenamiento jurídico se va a dar, y esto es el pueblo o la nación. La respuesta es entonces el único que manda, el único que ordena, el único que reconocemos como superior nosotros, como super anus, como el que está por sobre todos, ¿ya? Es el titular de la nación o el pueblo, por el mecanismo que queramos darlo, por una representación directa, una democracia directa, o semidirecta, o representativa. Pero todos nosotros, todas las sumas de las voluntades son los únicos que reconocemos nosotros como nuestro jefe, nuestro manda más. ¿Ya? Hay una diferencia ahí muy doctrinaria entre la soberanía nacional y la soberanía popular, que es la soberanía nacional es muy fácil identificarla. ¿Ya? Se adquiere cuando dejamos de ser parte de un Estado más grande, cuando dejamos de reconocer gobierno ajeno. ¿Ya? En el caso de Chile, la soberanía nacional obviamente la obtuvimos con la independencia. ¿Ya? Cuando nos independizamos de España, antes nosotros no éramos soberanos, ¿cierto? Sino que pertenecíamos como apéndice a otro Estado, a otra monarquía, en ese caso que era la española, a otra corona. Cuando nosotros nos independizamos y pasamos a ser un Estado independiente, podemos hablar ahí que nacionalmente pasamos a ser soberanos. Nosotros mandábamos nuestro destino. Y esto, que también son discusiones doctrinarias, que en realidad no es tan importante para esto, adviniendo o naciendo la soberanía nacional, llega finalmente la soberanía popular, porque son las mayorías, el pueblo, la voluntad general, la que decide. A eso se refiere la soberanía popular. ¿Quién decide? Es la mayoría del pueblo, el pueblo. Pero ¿cuándo se alcanza esto? Cuando podemos tener anteriormente, ¿cierto?, una independencia para que seamos nacionalmente soberanos. En el orden de prelación siempre se alcanza primero la soberanía nacional e inmediatamente surge la soberanía popular, si se da claramente de la mano con un desarrollo democrático regular, porque si vamos a dejar de ser soberanos, por ejemplo, nos vamos a independizar de España, ¿cierto? Y aquí va a generarse un caudillo que va a elegirse como monarca propio y él va a hacer las leyes que quiere. Obviamente no tenemos soberanía popular. Somos nacionalmente soberanos porque es un chileno el que nos está mandando, pero no somos soberanos, el pueblo no ordena porque el que ordena es el gobernante. ¿Ya? Si la soberanía nacional alcanzada la independencia pasa posteriormente a manos del pueblo, ahí podemos hablar de soberanía popular. ¿Ya? Que también se puede perder, como se ha visto, ¿cierto?, en algunos países de la comarca, si aparecen gobernantes tiránicos, ¿cierto?, que dejan de preguntar al pueblo que decida cómo quiere organizarse. Bien, ahí está la diferencia entre la soberanía nacional y la soberanía popular. Bien. La soberanía nacional, no se preocupen, no les voy a pedir que empiecen a aprender esos detalles, solamente basta que sepan la diferencia. Cuando surge la soberanía nacional,
y cuando surge la soberanía popular. ¿Ya? La separación estricta de poderes como el tercer principio, ustedes lo conocen también, no vamos a entrar en ello. Los poderes que deben estar siempre presentes, nosotros hablábamos de 3 poderes eternos y 2 más que eran necesarios para una convivencia democrática. Y aquí hay que hacer una salvedad, queridos colegas. Yo en esto comparto también con los doctrinarios, por eso lo consideré acá. Lo más importante, podemos tener problemas en el Congreso, podemos nosotros pelar al Congreso, por corrupto, por flojo, por lo que sea. Podemos pelar al presidente de la República, por ineficiente, por pusilánime, por timorato, por lo que queramos. Pero lo que no podemos hacer, lo que no un Estado tambalea, cuando el Poder Judicial es el que tiene problemas. ¿Ya? La independencia del Poder Judicial del resto de los poderes es y debe ser lo más importante en un Estado de Derecho, como principio. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial se colude, se corrompe o se subordina a alguno de los otros poderes, se acaba todo. Porque ya no hay investigación, ¿cierto?, que llegue a buen puerto, ya no hay fraude que pueda ser condenado, ya no hay truco que pueda ser procesado, porque el Poder Judicial los va a absolver, porque el Poder Judicial va a dejar de investigar. Podemos tener feble la presidencia, el gobierno, podemos tener feble el Congreso, pero lo que no podemos tener con problemas es los que administran justicia, porque al final todo va a caer en una resolución judicial. Si queremos sacar a los corruptos, si queremos sacar a los tránsfugos, a los abusadores, a todos, lo tenemos que hacer por la vía judicial. Un tribunal tiene que condenarlo. Y eso no se va a poder lograr si tenemos un poder judicial débil o un poder judicial cuestionable. ¿Ya? Se incorporan los derechos individuales como cuarto principio, se incorporan los derechos individuales y la forma de garantizar su ejercicio, ¿cierto? El anterior era la separación de poderes. Aquí, derechos individuales, derechos y garantías. Es lo que nosotros tenemos consagrado en nuestra Constitución. El artículo 19 son solamente garantías constitucionales. El artículo 20 es el recurso de protección, que es precisamente el mecanismo por el cual se protegen, valga la redundancia, dicha garantía. Y el artículo 21 del que hablábamos hace un rato, que es la acción constitucional o el recurso de amparo, que nosotros lo conocemos ahora como Nación Inglaterra, como habeas corpus, ¿cierto? Traigan el cuerpo, traigan el detenido. Eso es habeas corpus. ¿Ya? Finalmente, el último principio, que también se esgrimió en esta época y que nosotros lo copiamos en las primeras, en las más importantes cartas fundamentales del Occidente, es la responsabilidad de los gobernantes en la ejecución de los actos administrativos. ¿Ya? Debe quedar consagrado el marco por el cual se va a regular a los funcionarios públicos, específicamente los más altos organismos, o si no pasan esto a tener un grado de totalitarismo. Si no se le pone freno a las atribuciones del presidente, si no se le pone un freno, un marco a las atribuciones del Congreso o a las atribuciones del Poder Judicial, estos pasan a ser, comienzan en los primeros vestigios de totalitarismo. ¿Ya? Por lo tanto, hay que conceder las atribuciones que tienen ellos, pero también los límites a esta atribución, ¿ya? Que es el último principio del constitucionalismo clásico del siglo XVIII. Pueden haber muchos más, claramente, colegas, pero yo he rescatado, podíamos estar hablando, podíamos tener materia aquí para cabecearnos mucho, pero yo les rescaté los 5 más importantes, que deben estar consagrados en cualquier documento que tenga carácter de constitución.